¿Alguna vez se ha preguntado si la zona donde vive es vulnerable a la ocurrencia de deslizamientos de tierra, inundaciones, terremotos, tsunami o huracán? ¿O simplemente cómo es el suelo de donde está construida su vivienda? Esta noche les presentaremos el reportaje Zona de Riesgo. El territorio dominicano posee 13 fallas geológicas distribuidas en sus 48.442 kilómetros cuadrados. De manera que si ocurre un sismo de gran magnitud, no habría posibilidad de alertar a la población para que tome las precauciones del lugar como ocurre en otros países. Nosotros tenemos muchos sismógrafos instalados, pero no están sincronizados con un sistema de alerta temprano. Pero digamos que lo tengamos, todavía sería inútil. ¿Por qué? Porque las fallas nuestras están dentro de nosotros. Realmente, ¿por qué digo? Digamos que ocurre un terremoto aquí al sur de Santo Domingo, a 30 kilómetros. La velocidad de propagación de una onda sísmica es de 8 kilómetros por segundo. O sea, cada vez tú tienes un segundo para detectar un terremoto que ocurrió a 8 kilómetros. Si tenemos una falla aquí cerca, a 30 kilómetros, pues tú divides fácilmente 30 entre 8, lo que te van a quedar son 3 segundos y pico para tú hacer disparar un dispositivo, unas alarmas, parar, bueno, pues ascensores, pues qué sé yo, qué otro elemento tú puedes parar, avisar a los bomberos, avisar a lo que sea, ¿no? O sea, muy poco tiempo. Un terremoto puede surgir en el momento menos esperado. El país ya ha tenido experiencias que le han dejado marcas. Dentro de los 3 movimientos telúricos más grandes encontramos el ocurrido en 1562, que ocasionó daños en Santiago y La Vega. Este sismo se le atribuye a la falla septentrional que pasa al norte de Santiago. También en 1751, un gran terremoto destruyó el Ceibo y Azua de Compostela, lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo. La historia cuenta además que en 1946 se registró un sismo en la bahía de Samaná, al norte de Miches, y que provocó un maremoto e hizo daños en Nagua. De acuerdo a estudios, en la región sur del país no se espera un terremoto de más de 6.8 grados. Sin embargo, en la parte norte podría ocurrir uno de mayor magnitud. Lo esperaría en el norte, en esa gran falla que tenemos, que es la que divide la placa del Caribe con la placa norteamericana. Esa falla, podemos dibujar una línea imaginaria, iría paralela a toda la costa de la isla, desde el norte de Haití hasta el norte de Samaná, unos 30 kilómetros despegados. Imagínate una línea entonces de 30 kilómetros de separación. Ese sería el contacto de la placa del Caribe con la placa norteamericana. Ahí en esos sitios, entre ese lugar y la costa dominicana, es de esperar grandes terremotos como el que ocurrió en 1946. Esa es la falla realmente más importante. Nosotros se habla, los geólogos por tradición y por costumbre, hemos hablado de unas 5 grandes fallas en el país. Para mí, la madre de la falla es esa falla, que se le llama la falla norte de la Hispaniola, o también el límite de la placa del Caribe con la placa norteamericana. Esa es la gran falla madre nuestra que tiene más peligro para mí. El aumento poblacional, los vicios de construcción y la calidad del suelo se presentan como los elementos de tensión durante la ocurrencia de un movimiento telúrico de importancia. En lo relativo al crecimiento poblacional, República Dominicana es uno de los países de la región que exhibe una de las tasas más altas de concentración poblacional en zonas urbanas. Según estudios de Naciones Unidas, en 2005 la población que residía en zonas urbanas en el país era de un 67.4%. En 2010, 73.8%. En 2015, 78.6%. Y se estima que en 2050 llegue a 92%. O sea, no es lo mismo un terremoto en el desierto que un pequeño terremoto en una ciudad altamente poblada con construcciones precarias, ¿no? Aquí en Santo Domingo, particularmente, el cinturón que nos rodea está formado por poblaciones de origen humilde, ¿no? Entonces, pues los dueños de sus casitas
pues va levantando poco a poco con sus albañiles, con lo que conocen, van levantando su casa, le echan otro piso y otro piso y otro piso, pero no se dan cuenta qué suelo tienen abajo. Entonces muchas de esas viviendas están mal construidas y cualquier temblor de magnitud 5, ni siquiera 7, 5, 5.5, 6, puede causar grandes daños. El Estado es el encargado de supervisar que las construcciones estén acorde con el tipo de suelo. Pero muchas veces los planos van por un lado y el ingeniero hace otra cosa para ahorrarse materiales y entonces las edificaciones pues no terminan de hacer bien los aritos de las columnas, no hacen bien los empalmes de las columnas con las vigas también, no las amarran bien, la arena la ponen sucia, pues le echan menos cemento, pues la varilla tiene un calibre más pequeño, de manera que entonces el culpable no es el terremoto, el culpable es el ingeniero o las instituciones que no fiscalizan, no auditan o no revisan, supervisan las obras del Estado. Aunque el país cuenta con el reglamento 201-11 que establece que toda edificación que se erige en el territorio nacional debe estar preparada para resistir los efectos de movimientos telúricos, las construcciones ilegales impiden que se cumpla en su totalidad. Informes de prensa dan cuenta de que diariamente los técnicos de obras públicas detectan unas 12 construcciones ilegales, principalmente en los sectores de escasos recursos, y esto solo en la capital. Pero se trata de construcciones que proliferan en todo el país y de las que las autoridades no tienen control. Pero, ¿cuáles son las zonas del territorio nacional con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud? Según los expertos, en República Dominicana las áreas de mayor riesgo ante la ocurrencia de un terremoto son Santiago, Linares, San Francisco de Macorís, Azua, Salcedo, Montecristi y Villa Vázquez. Todas esas poblaciones que se encuentran en los valles y donde el terreno que está, el subsuelo, es un subsuelo blando, débil, son áreas susceptibles a la ocurrencia de terremotos. El Valle del Cibao es un valle joven, es un valle que ha sido rellenado por sedimento y se ha levantado muy recientemente. Ocurre lo mismo con el Valle de Enriquillo, que va desde Neiva, desde la Bahía de Neiva, hasta Puerto Príncipe, lo cruza. Por eso Puerto Príncipe sufrió tantos daños en el terremoto. Son suelos jóvenes, suelos de origen lacustre y son suelos donde la onda al llegar se amplifica. Y esa amplificación de la onda es la que causa grandes daños. Santiago, ubicado al norte del territorio dominicano, sería el lugar del interior del país más vulnerable ante la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza, pues además de que se encuentra en la zona de la falla septentrional, la cual pasa por Moca, Salcedo, norte de San Francisco de Macorís y continúa por el borde de Sánchez y Samaná, posee un tipo de suelo que hace varias de sus áreas vulnerables. En Santiago, toda esa, por ejemplo, el mismo municipio de Santiago, y esa zona de Jacagua, todas esas que están más al borde de la cordillera, son las de más, unas tienen hay partes que tienen vulnerabilidad por el tipo de edificación, pero la peligrosidad o amenaza sísmica está latente ahí. Y lo que se pronostica, puede ocurrir un terremoto por encima de 7. Igualmente, y usted lo ve, esa zona, un ejemplo, esos pueblos, zonas de Salcedo o Hermanas Mirabal, la misma en Espaillat. Si pasamos a la ciudad, encontramos que más de un 50% del territorio del Gran Santo Domingo se encuentra en zonas de alta vulnerabilidad ante un sismo de gran intensidad. Los sectores que bordean el río Ozama son los que presentan la más alta peligrosidad, según especifican estudios recientes sobre amenaza sísmica y vulnerabilidad realizados en el país. La Ciénaga, Guachupita, Gualey, Los Guandules, Los Tres Brazos, El Arrozal, Borojol y en toda esa parte baja que bordea el río Ozama, existen suelos arcillosos, arenas y un material deficiente donde es preciso tener cuidado al construir. Asimismo, zonas como Los Restauradores, Los Prados, Julieta Morales,
Piantini, Miraflores, Ensanche Luperón y Domingo Sabio. Hay unas zonas hacia la parte de Villaconsuelo, esos sectores por ahí, que también hay unos cúmulos de arcilla ya por las colinas esas, que más tarde le mostraré un mapa de detalle de esas áreas. Entonces, igualmente los bordes del río Ozama, recuerde que en una ocasión intentaron construir una escuela en el borde del Ozama y llegaron a poner unos pilotes para la construcción. En ese entonces estábamos realizando o terminando el estudio geológico, habíamos realizado perforación en esa zona. Los suelos arenosos y arcillosos se comportan como agua cuando hay un sismo por la amplificación de las ondas, lo que hace que se vuelvan densos y que el impacto sea mayor. Con perforaciones que hicimos, hay zonas que pueden haber 15, 20 metros de arcilla. Entonces, esas son zonas que cuando ocurre un terremoto pueden pasar a lo que ya llamamos temas de licuefacción. Es decir, ocurren, las ondas se van moviendo, vienen las ondas primarias, las secundarias, y esas ondas en ese suelo blando, entonces es que genera, el material se comporta como agua. En el Distrito Nacional también presentan vulnerabilidad sectores como Los Praditos y La Yuca en Naco. Teniendo un perfil desde el malecón, como podemos poner viniendo por la misma Churchill, entonces están las diferentes terrazas y las rocas más duras de aquí están desde el malecón hasta más o menos la 27. Y está el mapa geológico, está de detalle. Esas son las rocas que salieron más duras. Ahora, de la 27 hacia acá, ya llegando a más arriba de la Charles Sommer, un poquito más allá, unos 100 metros, 200 de la Mejía Ricard, ya son unas rocas calizas, tipo los haitises, que pueden tener algunas pequeñas cavernas y son duras, pero son menos duras que las. Y ahora ya cuando se baja hacia esa zona de la Charles Sommer, esa parte ahí ya ustedes que es una zona baja, entonces ya ahí hubo un cúmulo de arcilla tremendo y ven que esa zona incluso hay una pequeña dolina, no es más que un hueco en este ambiente de rocas calizas, un hueco grande ahí después de un supermercado que hay en la Churchill. Santo Domingo Norte está compuesto mayormente por una mezcla de rocas calizas trituradas con marga, sinónimo de arcilla, lo que significa que si se registra un terremoto de gran magnitud puede haber más amplificación de las ondas, donde existe rocas calizas, pero menos que en las zonas arcillosas. En Santo Domingo Oeste prevalece una mezcla de rocas calizas con margas y arcillas. Toda esa parte de Bajos de Jaina hay una zona de materiales muy malos y por ende tienen una alta vulnerabilidad y una alta peligrosidad. Y por eso es que el nivel de exposición también es alto. Y por eso es que el nivel de exposición en esa fórmula también lo lleva. Porque un ejemplo, esta edificación aquí tiene un nivel de exposición bajo con respecto a inundación o a tema de licuefacción, pero si esta edificación usted la lleva al borde de los Ozama, el nivel de exposición en cuanto a inundación, a material malo, entonces es muy alto. Por ende, ese riesgo en esos bordes es muy alto. En los últimos 21 años, República Dominicana se ha visto embestida por unos 24 fenómenos hidrometeorológicos que han dejado pérdidas económicas millonarias, cientos de muertos, desbordamientos de ríos, inundaciones y zonas incomunicadas. Después de la pausa presentaremos cuáles son los lugares del país más vulnerables ante el paso de una tormenta o huracán. Regresamos en breve. República Dominicana es uno de los países de la región que ha enfrentado un mayor número de desastres asociados a amenazas naturales. Veamos los lugares a los que usted debe prestar más atención.
La historia dominicana conserva amargos recuerdos de intensos huracanes que afectaron el sosiego de sus residentes. Una mirada a las últimas 2 décadas nos obliga a recordar el paso del huracán George en 1998, las tormentas Noel y Olga en octubre y diciembre de 2007 respectivamente, en 2016 el huracán Matthew, categoría 5, y en 2017 el huracán Irma. Fenómenos naturales que provocaron importantes pérdidas humanas y monetarias. Se estima que el paso del huracán George dejó pérdidas por 35.000 millones de pesos y 250 muertos, mientras la tormenta Noel dejó 73 personas muertas y más de 64.000 evacuados. Provocó la destrucción del poblado del Duey en Villa Altagracia y el aislamiento de 39 comunidades de la región sur. La tormenta Olga dejó 14 muertos, 34.480 personas damnificadas y daños en 6.896 casas, además de 76 poblados incomunicados, y en Santiago el desfogue de la presa de Tavera que causó daños severos. Asimismo, Matthew dejó a su paso 4 muertos, más de 200 casas destrozadas y cerca de 18.000 personas desplazadas. Mientras Irma generó miles de desplazados, zonas incomunicadas, puentes, viviendas y acueductos afectados. También hay otros registros, claro, como el huracán David en el año 1979 y también el huracán San Zenón en el año 1930, que también han afectado a la República Dominicana. Y bueno, estos 3 sistemas también han ingresado por la parte sur del país. Nuestro litoral sur con características bien específicas, en la que podemos mencionar que tenemos la ciudad capital, que es la ciudad capital más vulnerable a ser impactada por un evento de esta naturaleza de toda la región y Centroamérica, por la posición geográfica donde se encuentra la capital, que se encuentra en el litoral sur. Cómo ha aumentado el riego urbano, el desarrollo de la ciudad, eso te lleva. Hoy tenemos un megapuerto en el litoral sur también. Es decir, que ese mismo desarrollo también tiene que tener un riego aceptable. En los últimos 100 años, los ciclones tropicales han afectado principalmente la parte sur de la isla, es decir, que todas las provincias ubicadas en la costa caribeña del territorio dominicano han sido las que más han sentido los efectos de estos fenómenos atmosféricos. En la parte norte del territorio dominicano, aunque han habido menos ciclones tropicales que han afectado, la marea de tempestad que acompaña, que serían pues las altas olas que acompañan al sistema también, pues afectan bastante en esa zona, ya que hay varias partes que se encuentran prácticamente al nivel medio del mar o un poco por debajo de este nivel medio, y esto pues propensa a que el oleaje fuerte que llega acompañando estos sistemas pues penetre en algunas zonas también del territorio dominicano, como se ha dado el caso ya en poblados como Matancita, en la provincia María Trinidad Sánchez, y también en Gaspar Hernández. Estos ciclones tropicales por lo general se forman en África y vienen con una trayectoria por el Atlántico. Al ingresar al Caribe, comienzan a tomar un rumbo oeste-noroeste y afectan el territorio nacional. Por el Gran Santo Domingo hemos tenido varias afectaciones de ciclones tropicales. La península de Barahona también ha sido pues una de las más afectadas debido a esta misma trayectoria. Y básicamente esas provincias que se encuentran entre San Pedro, la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, la provincia de Peravia y Barahona pues han sido pues las que más han recibido los impactos de estos ciclones tropicales. Los huracanes generan las temidas inundaciones y deslizamientos de tierra. De acuerdo a informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, un 60% del territorio nacional es vulnerable a inundaciones. Además, entre el 60% y el 70% de los residentes en esas zonas están en situación de riesgo ante posibles deslizamientos de tierra. Nosotros tenemos unas inundaciones que son progresivas, como la del Bajo Yuna, en la zona nordeste del país, es aquella que viene producto de las lluvias que caen en el norte y el nordeste del país. Tenemos inundaciones también en la parte este del país, en la área del Soco, que son, al igual que la de la zona de la Barquita aquí, nosotros le llamamos unas inundaciones tipo piramidal, porque le llueve en el norte de las ciudades que le quedan al norte de esas ciudades, como el caso de El Ceibo o Atomayor, le llueve, inunda San Pedro,
El caso de aquí cuando nos llueve en Monte Plata inunda la ría del río Sama. También tenemos inundaciones que son de característica rápida, como Jarabacoa. Tenemos inundaciones que son también como en San Juan. Tuvimos inundaciones que han producido riadas catastróficas, como el caso de Jimaní en el 2004. Tenemos también el caso del manejo de cuando Noel Olga, con el caso del manejo de la presa de Tavera, que ahí hay inundaciones que son también inundaciones que son de provocación. Es decir, provocación quiere decir cuando son manejadas en control de avenida con el manejo de las presas. Eso nos ayuda a nosotros, ese bajo Yaque Norte, también un área inundable. O sea, el país tiene una gran gama de áreas vulnerables a inundaciones. Conforme a investigaciones realizadas en el país, las provincias con mayor grado de amenaza a inundaciones son San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monseñor Noel, Santiago y Montecristi. Le siguen San Cristóbal, Barahona y Bauruco. Cuando nosotros vemos los eventos asociados al cambio climático, las sequías y las inundaciones están en primer lugar entre los problemas que nos arrastran. También están los incendios forestales. Nosotros tenemos dos aquí en República Dominicana. Existen dos temporadas de incendios. Una que va desde enero hasta mayo y otra que va de los meses de junio, julio, agosto y a veces hasta septiembre. Pero normalmente los incendios se presentan en los bosques de coníferas, es decir, en los bosques de alta montaña, la zona donde hay pinos, los pinares, la única zona donde pueden aparecer fuegos fruto de un rayo, fruto de un fenómeno natural, solamente en la zona de pino, porque las otras zonas donde se producen incendios es por el conuquismo. Otros estudios incluyen a Azua dentro de las provincias con más zonas vulnerables a inundaciones, con un total de 110 barrios que son afectados por la crecida de ríos y cañadas, así como las deficiencias del drenaje pluvial. También La Vega con 103 sectores vulnerables, en su mayoría a inundaciones por la crecida del río Camú, Yaque del Norte y río Jima. Siempre vamos a caer en el tema de que nosotros como ciudadanos debemos conocer los riesgos donde vivimos. El tema de usted conocer su ruta de evacuación, porque es el primer principio de la gestión de riesgo, es la autoevacuación. Usted, si sabe que tenemos grandes crecidas, usted conoce su zona, conoce sus características y sabe que estas lluvias pueden provocar, usted mismo debe de irse a un lugar seguro. Evitar los asentamientos en medio de cauces secos es uno de los grandes desafíos que tenemos. En la vertiente de la Sierra de Neiva tenemos el río Panzo, que siempre yo cuando comienza a llover sobre el territorio, cruzo los dedos, porque el río Panzo baja en dirección al centro del municipio de Neiva. Tenemos en el caso de Azua algo parecido con el río Jura, que ahora uno lo cruza en la mañana y si le llovió en la tarde ya lleva caudal. Tenemos el Tábara, que tiene esas mismas condiciones. El Gran Santo Domingo cuenta con más de 100 zonas vulnerables a inundaciones y derrumbes, 88 pertenecientes a la provincia y 13 al Distrito Nacional. En Santo Domingo Oeste están Bayona, Las Caobas, El Café y Hato Nuevo, mientras que en Santo Domingo Norte está El Manguito, Los Coordinadores y Villa Esperanza. En esta temporada ciclónica, el pronóstico indica que se estarán formando unos 14 ciclones tropicales nombrados. De esos, unos 7 serían huracanes y 2 huracanes intensos de categoría 3 a 5. Y cuando se habla de deslizamiento de tierra, las zonas a las que se debe prestar más atención son toda esa franja desde Santiago, ese borde hacia Samaná, ese borde de Puerto Plata hacia Nagua, esa zona, es de la zona de más alta peligrosidad sísmica. E igualmente para deslizamiento. Es decir, si usted ve el mapa de deslizamientos que tenemos, la mayor proporción la tenemos ese conjunto de toda esa zona entre, por ejemplo, la provincia Espaillá, el Hermana Mirabal, el mismo Puerto Plata, esas zonas de Inver,
Un deslizamiento de tierra que causó pánico en la población fue lo ocurrido en 2009 en la comunidad Carlos Díaz, en el municipio de Tamboril, norte del país, el cual sepultó una iglesia, un liceo y varias casas. Lo importante es recordar que nos encontramos en la ruta de los ciclones tropicales y que vivimos con las fallas geológicas con nosotros. Entonces hay que prestar atención al llamado de las autoridades cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos. Y en el caso de los sismos, reforzar las construcciones que ya tenemos y construir con calidad las futuras.